Listo. Entonces, pues no, nada, profe. Quisiera pues empezar de pronto pues con una presentación tuya, de pronto que nos cuentes un poquito más cómo ha sido tu, pues el recorrido o la experiencia que has tenido pues en el ámbito educativo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Pues, mi nombre es Juan José Gómez Acosta, yo soy filósofo, psicólogo, magíster en psicología clínica, magíster en investigación interdisciplinar y trader en desarrollo social. Digamos, en el ámbito educativo, la experiencia mía radica más o menos de unos 26 años y ha sido, digamos, en contextos donde el tema de la educación se hace fuerte. Digamos, he estado mucho en contextos educativos distritales. ¿Sí? He estado en Altos de Cazucá, he estado en Usme, he estado aquí en Chapinero, Arriba Alto, trabajando todo lo que tiene que ver el proceso educativo y el papel transformador de la disciplina de la psicología y de los profesionales en psicología para, digamos, potenciar cada uno de los recursos que tienen tanto los estudiantes como los docentes y como las instituciones. Vale, profe, gracias. Sí. Bueno, y en ese ámbito que tú has tenido en los contextos escolares, ¿cuáles crees que son los instrumentos más utilizados desde la psicología educativa? Digamos, en temas de la psicología educativa tenemos que verla, si uno tiene una epistemología, muchos hablan desde la parte conductual, desde los sistemas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas herramientas que, digamos, potencian los procesos en los muchachos? Y no solamente en los muchachos, recuerden que detrás de un muchacho hay un sistema familiar. ¿Esto qué quiere decir? Que un joven, un niño con conflictos en el tema educativo, pues involucra a todo su contexto familiar. ¿Sí? Entonces, digamos, herramientas fuertes, todo el tema del empoderamiento con los muchachos, trabajo con muchachos, reconocer las capacidades de los muchachos, hablar en términos, normalmente en lo educativo siempre se habla en términos de déficit. ¿Sí? Entonces, el déficit es que el niño no puede, es que el niño por sus condiciones, es que el niño viene de una familia, entonces todo es una narrativa del déficit. Es que los docentes, y a veces los docentes también tienen ciertas narrativas de déficit frente a los estudiantes. Es que este es el mismo, ese no cambia, ese no sé qué. Entonces creo que cuando uno empieza a hacer un viraje en términos de narrativas de déficit y las vuelve más bien en unas narrativas generativas, es lo que posibilita, digamos, de una otra forma, los niveles de aprendizaje, no de cambio, niveles de aprendizaje en cada uno de los jóvenes, niños, niñas, adolescentes con los que uno trabaja. Trabajar, digamos, la experiencia me ha mostrado que los talleres per se no funcionan para nada. ¿Sí? Digo yo, un taller es que es llevar a un profesional a hablar de una problemática particular, chao, terminó, recogió y se fue. Yo hablo más de unos escenarios conversacionales, escenarios donde se puede conocer el punto de vista del estudiante, el punto de vista de la institución, del docente y de los padres, que creo que si ustedes tienen claro los PEI, los proyectos educativos, se construyen es así, y se construyen es escuchando los directos implicados. ¿Sí? Entonces, ¿qué me ha demostrado a mí? Cuando un profesional se acerca frente a un joven y no con una lectura sesgada, un diagnóstico ya, los profesores que se han vuelto en el medio educativo, ¿expertos en qué? Expertos en diagnosticar. ¿Qué es lo que diagnostican más los profesores? Atención dispersa y hiperactividad. Eso lo tienen claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Rotulan. Ya son claves rotulando a los estudiantes. Entonces, el estudiante ya no es Pepito Pérez, sino el estudiante es la atención dispersa y se empieza a ver todo eso. Entonces, ¿qué me ha demostrado a mí? Primero, los contextos educativos son el primer termómetro en donde uno puede evidenciar si hay un problema en el joven y si hay un problema en el sistema familiar. ¿Sí? Y tenemos que reconocer,
los primeros que se dan cuenta de eso muchas veces son los docentes. Bueno, que a veces y en algunos momentos utilizan diagnósticos, eso entramos a rebatirlo. Pero digamos, el contexto educativo es el contexto que nos permite el primer acercamiento a lo que piensa, a lo que siente, a lo que vive un estudiante, ¿sí? O sea, si el estudiante es muy extrovertido, hay algo en el estudiante. Si es muy introvertido, también es un problema. Si es muy callado, es un problema. Si habla mucho, es un problema. Entonces, ¿qué ha pasado? La psicología ha empezado a evidenciar y a demostrar, aparte de la revolución cognitiva de Jerome Bruner y todo lo que nos muestran ellos, es que hay que entender los contextos, las situaciones, los momentos de cada uno, de los jóvenes, de los sistemas familiares y de las instituciones como tal. Okay, pues, teniendo en cuenta todos los que nos mencionaste anteriormente, ¿cómo crees que uno debería saber cuándo se tiene que remitir a neuropsicología? Buena pregunta. Esa es otra palabra que se volvió de moda, ¿sí? Ahora lo que más da es ser neuropsicólogo. Y lo voy a hablar desde un proceso autorreferencial. O sea, yo tengo un hijo de 14 años que chino de por sí tiene unas condiciones diferentes de aprendizaje. Conceptúa diferente, analiza diferente, y es porque pues, ha tenido la oportunidad de ver la vida de forma diferente, ¿sí? No lo digo que está criado en una campana de Gauss, no, es porque yo les he enseñado que en la vida hay cosas, hay decisiones, hay situaciones en las cuales uno toma ciertos caminos y eso tiene consecuencias, buenas, malas o negativas. A mi hijo me lo mandaron al neuropsicólogo. Cuando el neuropsicólogo fue a la casa y empecé a trabajar con él porque hay que decirlo, en casa de herreros a donde palo. Me diría, pero usted todo un psicólogo y un magíster, sí, pero no es que yo en la casa soy papá y soy esposo, no soy psicólogo. ¿Sí? Y para eso pues traigan un experto, porque pues es mi hijo, ¿no? Y yo lo voy a ver con ojos de hijo, de papá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Empecé a mirar todo lo que empezaron a trabajar a ello, pruebas, entrevistas y todo esto. Y yo diría que no necesariamente debe llevar el rótulo de un neuropsicólogo. Yo pensaría que es un acompañamiento psicológico que puede tener un profesional con un muchacho. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene ciertas complicaciones, lo que uno quiere es que lo escuchen, ¿cierto? Escúchenme inicialmente. Hay gente que va a terapia y se sienta con uno y ya hizo catarsis, habló y todo y no volvió. Y uno dice, ¿sería que hice mal la intervención? ¿Sería que la hice bien? Y uno va a descubrir a que la persona solo necesitaba que la escuchara, no que la diagnosticara ni la rotulara. Entonces, yo creo que pues los cambios de comportamiento, las formas de interacción del muchacho, la forma de relacionarse, ya le empiezan a dar a uno como unos indicios de hay que revisar qué pasa con este joven. Hay que revisar qué pasa. Digamos, en ese sentido, para mí el neuropsicólogo ayuda mucho como lo hace el psicólogo en particular. Listo, profe. Entonces, digamos, ¿cuál sería esa estructura de entrevista que se realiza por parte de un psicólogo educativo? Digamos, la estructura de la entrevista o lo que el psicólogo trabaja, digamos, en ese primer encuentro es primero no hablar del problema. ¿Sí? La teoría nos dice que la cosa nombrada no es la cosa. Y a veces detrás de un problema de comportamiento de un muchacho, detrás de unas conductas o una forma de relacionarse el muchacho, hay otra cantidad de cosas que hacen que él se comporte como se comporta, actúe como actúe, se relacione y se vincule como se vincula. Pues yo creo que uno es conociendo primero al muchacho, qué le gusta, cuáles son sus, digamos, las cosas que le gustan. Desafortunadamente, tanto los padres como los psicólogos creemos que a la edad escolar de los muchachos por la cabeza solo les pasa estudio. Ni siquiera en la universidad nos pasa solo estudio. A ustedes no solamente les pasa estudio por la cabeza, también tienen novio, también tienen una cantidad de cosas, ¿sí?
Entonces uno, la cara que hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a mirar es, ya, empecemos a trabajar al niño desde las que a él le gusta, ¿sí? Y ahí uno va trabajando preguntas estratégicas que nos van llevando a mirar cómo es el sistema familiar, cómo se relacionan, cómo el juego a nosotros nos muestra mucho de cómo un niño es en términos de convivencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo estructuras tú? Conociendo primero al muchacho sin hablar del problema, porque es que normalmente cuando a uno lo mandan a ninguno de ustedes lo mandaron al orientador del colegio, al psicólogo. A mí me mandaron como 30 veces y él de una vez llegaba a decir, no es que usted es esto, usted es lo otro, y usted es lo otro. Y uno dice, y yo soy todo eso y no hay nada bueno, ¿sí? Por eso te digo, no hay que mirar con narrativas del déficit. Entonces, cuando tú empiezas a sondear qué le gusta, cuál profesor le gusta más, hay profesores que nos caen re mal y si la educación no es significativa, esa vaina no entra ni con inyección. Entonces, cuando las cosas son significativas, entran. Cuando la intervención, el acompañamiento psicológico es significativo y el muchacho se da cuenta que no se está hablando del problema desde el principio, empieza a comprender que esto es otro cuento, se está trabajando diferente. Ok, profe. Ya pasando más hacia como una orientación psicoeducativa, me gustaría preguntarte cómo la psicología educativa llega a motivar a los estudiantes para que estos vayan a consulta de manera autónoma y voluntaria. Permítame un momentito. Permítame. ¿Cómo hacemos, si entendí la pregunta es, cómo hacemos nosotros para motivar al estudiante para que vaya al psicólogo? Sí, sí, profe, de manera autónoma, voluntaria completamente. Bueno, primero partamos de un principio y es que, pues cuando estamos afuerados por la institución, lo repite el profesor o el coordinador y va, entonces ahí no tenemos ningún problema. Porque recuerden que los menores de edad, para poder ser atendidos en psicología, deben ir con su acudiente o adulto mayor, ¿cierto? Entonces partamos de ese principio. Cuando estamos afuerados por la parte de la institución, no hay ningún problema. Digamos que ese es un papel que tenemos nosotros los psicólogos para poder tumbar la vieja expresión de quien va al psicólogo es quien está loco. Digamos, eso es lo primero. ¿Sí? La gente cree que cuando dice que va al psicólogo es porque está loco. ¿O no creen ustedes eso? Sí, sí, me he topado con varios comentarios así. Claro, la gente cree que está loco. En Latinoamérica, en Colombia en particular, no está la concepción de que el psicólogo es una persona que acompaña para la decisión o toma acertada de situaciones que tienen en problema un sistema o una persona y que nos puede abrir ventanas para nosotros tomar decisiones. Entonces, hay que romper el estigma de que el psicólogo es para los locos. Porque cuando ustedes tengan la oportunidad de trabajar en educativo y cada vez que le digan que al niño lo mandaron al psicólogo y el niño va a ir a donde ustedes lo que van a hacer es un acompañamiento psicológico, no una intervención clínica ni una intervención terapéutica, porque no se puede. ¿Qué es lo que pasa? El pelado llega pues asustado porque muchas veces él no tiene ni la más mínima. Primer pregunta, ¿y usted sabe por qué está aquí? Los pelados dicen, no tengo ni idea la profesora por qué me mandó acá. Debe ser que estaba brava conmigo, pero él no tiene ni la más mínima idea de por qué lo tienen ahí. Entonces, es empezar a mostrar que el psicólogo es un humano más, es un ser más, es una persona que vive, siente, llora, ríe, porque es que a veces la gente cree que la vida de los psicólogos es perfecta. Y la vida de los psicólogos es la más imperfecta, ¿cierto? Si a mí me preguntan que por qué yo estudié psicología, yo digo que porque me salía más barata la carrera que el tratamiento. Entonces, por eso estudié psicología, ¿sí?
Pero digamos, es desde ahí, desde romper ese estigma de mirar qué es, de mirar qué es, que el psicólogo es un humano más y que también tiene problemas en su vida. Ok. Bueno, yendo por el mismo lado de la orientación, me gustaría también preguntar cuáles son estas didácticas que son más utilizadas en este contexto educativo, sobre todo para la elaboración como de una rutina familiar y académica. Sí, ahí se trabaja mucho lo que es el juego de roles, lo que es actividades que tengan que ver, que pongan al muchacho en qué, en situaciones que le permitan tomar decisiones. Entonces, cuando usted está analizando un estudiante y se da cuenta que que él puede tomar decisiones, porque todo el tiempo de los jóvenes, los adultos y los niños es toma de decisiones. Con quién hago la tarea, con quién no la hago, con quién me junto, con quién no me junto. Y dependiendo cómo me vaya en eso, entonces yo tengo una lectura de si me va bien, si me va mal, ¿sí? Entonces, digamos que poner a los muchachos en situaciones que les permita a ellos tomar decisiones y mirar las decisiones que toman, qué consecuencias tienen, es uno de los mejores ejercicios. Eso no se puede, mucha gente habla de técnicas de estudio, de economía de fichas, digamos, eso todo está creado para cambiar una conducta, ¿sí? Pero como nosotros no somos solo seres de conducta, ese es el tema, nosotros también somos emocionales, sentimentales, entonces uno tiene que mirar ese en contexto, cómo eso transforma la vida del muchacho. Listo. Vale, profe. Y Sigues tú. me Ok. falta una. Bueno, ya como contextualizándonos en esta época de virtualidad, por decirlo así, de la pandemia, ¿cuáles serían como como las estrategias más adecuadas, ¿sí? En relación a la educación mediada por la tecnología? Digamos, uno no puede perder de vista que, querámoslo o no, los muchachos ya estaban insertos en esto. O todos nosotros ya estábamos insertos en esto. O sea, si uno mira, uno va a una reunión y ya en las reuniones nadie habla con nadie porque los chinos ya 7, 8, 9, 10, 18, todos tienen celular, todos están conectados, no prestan atención. Usted le pregunta algo y están todos en el teléfono, en el computador. Entonces, digamos, esto ya lo estábamos viviendo. Bueno, que ahora lo vivimos es cargado con compromisos y responsabilidades, es diferente, ¿cierto? Cuando hablamos de compromisos y responsabilidades es que lo que está haciendo en el teléfono, en el computador, de ahí depende lo que es su educación, su futuro y todo eso. Entonces yo creo que es saber manejar tiempos, ¿sí? No perder espacios de encuentro en el sistema familiar, siempre hablar de lo que uno tiene o le incomoda, ¿sí? Digamos que esto ya son frases de cajón, porque eso debería darse todo el tiempo, pero la realidad nos ha mostrado que no, ¿sí? Ustedes ven en los medios de comunicación volver a encontrarnos, volver a unirnos, volver a no sé qué, volver a sí sé cuándo, pero digamos, eso debería ser lo que se está dando todo el tiempo, pero digamos, la realidad nos ha mostrado que no. Entonces yo creo que saber mediar eso, que no es todo el tiempo ahí y no termino yo, digamos, eso no depende de los muchachos, sino de las estrategias de aprendizaje de los docentes. Digamos, yo le dicto a ustedes una clase de 4 horas. A la segunda o 2 horas y media ya están cansados. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que empezar a mirar una cantidad de cosas que nos permitan ir más allá. Una cátedra que estuvo pensada es para que nos encontremos con la comunidad, trabajemos con la comunidad, estemos con la comunidad. Pues acá nos lo está mostrando que no es así, que no es así. ¿Sí? Entonces es, digamos, rescatar, digamos, los espacios de encuentro. Muchas veces uno dice que no, pero todo ese tema todo ese tema de los juegos en familia y todo eso, ayuda mucho y distraen un poco, porque acuérdense que en el DCM4 hay un tema que se llama el borderline. ¿Sí lo han escuchado? En el borde de la línea. ¿Sí es que?
separarnos de la realidad de lo virtual. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted en la realidad puede llorar, puede emberracarse, puede reír, pero en la virtualidad le da lo mismo si usted se ríe, llora, no sé qué, a nadie le interesa lo que está pasando al otro lado. Entonces es tratar de trabajar eso. Ah, listo. Gracias, profe. Bueno, profe, ahora sí como partiendo un poco más de lo que estamos hablando de intervención y pues sí, como tal de la intervención, quería preguntarte como cuáles son las rutas de atención que más se utiliza pues en la psicología educativa. Digamos, los colegios tienen rutas internas, Ujú. ¿sí? Y una ruta interna que es cuando el docente detecta que hay un problema en el joven, pues no un problema, que el comportamiento del joven ha cambiado, ¿qué es lo primero que hace? ¿Reporta qué? Reporta a orientación o a, ¿cómo es que se llama eso? A convivencia, orientación y eso. Ahí lo que hacen es hacer un trabajo inicial con el muchacho para después convocar a los padres. Pero recuerden que, sobre todo en el distrito, si los padres van cada vez que el psicólogo los cita, ¿qué le pasa al padre? Pues el padre no puede estar fallando al trabajo. Muchos de los padres, digamos, se dedican a labores de vigilancia, otros se dedican a las ventas, otros se dedican a servicios generales y ahí digamos que hay patrones que no, aunque la norma dice que tienen que darle el tiempo, ellos no lo hacen, ¿sí? Entonces, digamos que la ruta empieza así, ya cuando en el ejercicio, acuérdense que en lo educativo no podemos hacer intervención clínica. Normalmente, ¿qué hacen los colegios? Remiten a la EPS, ¿sí? O si el colegio tiene un convenio con, con alguna universidad, con alguna consultorio psicológico, ¿qué hace? Lo remite allá. La experiencia que tengo yo, la EPS de Asistencia Psicológica de la Santo Tomás, ahí recibíamos nosotros las remisiones de todos los colegios distritales, de las fiscalías y todo eso. Y se tiene un trabajo articulado, es decir, un proceso dialógico de remisión. No es que yo se lo entrego al mire a ver qué hacen y me desentiendo. No, hay una comunicación alterna entre las dos instituciones porque a la hora digamos, en el momento, el muchacho es un problema, digamos, el muchacho que asiste a consultorio sale y vuelve a su colegio y sigue teniendo problemas. Entonces, digamos que esa es una de las rutas. Ah, bueno, ya es otra cosa que tiene que ver ya con el abuso sexual y con el matoneo y eso, que son otro tipo de rutas que ya están activadas y que están, digamos, reglamentadas por el distrito, en donde ya entra Comisaría de Familia, ICBF, otros entes a regular ese proceso. Vale, profe, y pues bueno, teniendo en cuenta las problemáticas que nos estás hablando, ¿cómo desde la psicología educativa se previene este tipo de cosas? ¿O cómo se hace una prevención, sí, una Digamos, prevención como su ante... palabra, sí, está bien, como su palabra lo dice, yo tengo un grupo de estudiantes de otra universidad que están trabajando sobre salud mental en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y ellos que han descubierto a lo largo que han hecho el trabajo, porque cuando uno le dicen salud mental, uno lo primero que se imagina es que hay presencia de enfermedad, ¿cierto? Y resulta que la salud mental tiene que ver con ¿qué? Con la prevención y la promoción. Entonces, cuando hablamos de la psicología educativa, tiene que ver mucho con esto, con la salud mental, prevención y promoción. ¿En qué? En lo biopsicosocial, ¿sí? Todo lo que se trabaja con el muchacho, ¿sí? Es básicamente eso. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, perfecto. Bueno, esta pregunta sí es un poquito más tácita, te lo voy a leer como muy textual. Entonces, ¿cómo el psicólogo educativo interviene en una situación donde se debe trabajar desde el error para orientar al aprendizaje? Es lo que te digo, cuando se habla de trabajar en el error, pues no es decir trabajemos en el error, sino trabajemos en situaciones problemáticas, ¿sí? Situación problemática, están los dos chinos y el otro le dice, venga, metemos marihuana. Entonces, si meten marihuana y el otro metió, pues ahí tuvo un error, él metió, ¿sí? Antes de que se llegue a eso, es poner al estudiante, al muchacho, al joven, en situaciones problema que le permitan tomar decisiones acertadas. Y no al contrario, después de que ya la embarró,
empezar a hacer el trabajo, ¿sí? Digamos, desde un concepto de salud mental. Otra cosa es, ya tenemos a un muchacho que está consumiendo, ¿cuál sería el trabajo que realizamos con él? ¿Sí? Si lo hablamos desde lo cognitivo-conductual, es el darse cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo más complicado en psicología? Darse cuenta que es un problema, que efectivamente a mí me está pasando esto, que efectivamente es básicamente eso. Listo, profe. Y bueno, ya para terminar, quisiera preguntarte un poco sobre la metodología. Entonces, quisiera que me dijeras un poco, me contaras frente al rol de la tecnología en el aula de clase. ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Cómo definirías ese rol que tiene? Pues como le estás hablando a un viejito, uno no puede desconocer que la tecnología hoy en día es una herramienta brutal en el aprendizaje, ¿sí? Pero bien trabajada, ¿sí? Digamos, si los muchachos los pone uno a acceder a alguna página, con qué fin se hace, para qué se hace, si todo está fundamentado, justificado, pues tiene, digamos, un resultado y tiene una incidencia en la transformación del muchacho. Pero pues la tecnología se presta para todo, ¿sí? Para todo. Digamos, es un medio muy, digo yo, peligroso. Y no solo para los chinos, para los jóvenes, los adultos, todos caen ahí ingenuamente. Digamos, es saberla potenciar, saberla trabajar, mirarle cuáles son los beneficios cuando se utiliza en exceso, cuáles son las contraindicaciones, cuáles podrían ser los problemas, ¿sí? Y ahí sí eso debe ir articulado ya con construcciones culturales de los sistemas familiares. Ok, y digamos que cuáles consideras que podrían ser las políticas que de pronto se deberían, unas políticas públicas que se deberían implementar para la inclusión de las TIC en el aula de clase. Digamos, eso ya se ha venido trabajando. Digamos, entendamos que TICS, que primero, ¿qué es la palabra TICS? Que es un aprendizaje mediado por medio tecnológico, ¿sí? Entonces, no necesariamente las TICs implican que navegar en Internet, ¿sí? Implica que para los psicólogos hay software, hay análisis, el data, el stata, el Atlas T, una cantidad de recursos que ¿qué hacen? Nos minimizan el esfuerzo en análisis de datos. Anteriormente lo que nos tocaba con un Excel, con una hoja, analizar, sacar, hoy en día lo podemos hacer a partir de qué? De unos software, de unos desarrollos tecnológicos y todo eso. Eso mismo se le puede enseñar al muchacho, ¿sí? Hay cosas que ya están inventadas y para qué digamos, la matemática siempre ha sido un coco para los estudiantes. Hoy en día hay programas que nos enseñan la matemática de una forma más agradable. El cálculo, las derivadas, las integrales, las antiderivadas, ¿sí? La estadística, ¿sí? Entonces es saber encontrar la herramienta propicia para el nivel y el momento en el que queremos enseñar algo. Listo, profe. Y ya para finalizar, la última pregunta sería, ¿cuáles pueden ser otros espacios académicos por fuera, digamos, de lo tradicional que considera que son fundamentales para que se dé el aprendizaje? Mire, hay una cosa que yo siempre le he reclamado a los colegios públicos y privados. ¿Sí? Los colegios públicos y privados siempre dicen, es que queremos que nuestros muchachos fomenten la lectura, fomenten la investigación, pero yo nunca los veo trabajando en semilleros de investigación, nunca veo acercando a los muchachos a eventos académicos de investigación, nunca veo a los docentes motivando, incentivando tipos de lectura, clases de lectura, estrategias, utiliza los medios de internet para decir, mira, si tú investigas esto, ¿cómo empiezo yo a mirar qué chino es emprendedor en investigación y todo eso? Si eso no se motiva, pues no lo podemos hacer, muchachos. Una cosa es lo que dice el docente, que se vuelve un docente ya recitador, y es de contar y contar y contar y contar y contar, pero digamos lo que es la autorreferencia, las historias de vida y los proyectos de vida movilizan otros procesos de aprendizaje. Listo.
Pues, profe, no es nada más. Creo que Espero esto que es les haya servido. ¿Les sirvió o súper. no?